y es un cosmopolita, a diferencia de Chagas, que es propio del continente americano, ya se ha ido, porque nos hemos desplazado a los humanos. Tasmania no, Tasmania sí es de todo el planeta, excepto la Antártida, Australia, bueno, tenía Papúa Nueva Guinea, Australia, Nueva Zelanda, ya no hay, pero Asia sí, Medio Oriente, lógicamente, Europa y América, donde hay una amplia distribución. En el año 1500 hay un señor en Irak que él describe lo que se llamaba la llaga de Oriente, que es una lesión en el cachete, y hasta logra más o menos asociarlo al piquete de un mosquito. Pero eso queda ahí. Años después, también en Irak, un doctor ruso es el que hace ya una descripción de la lesión, del piquete y de los parásitos dentro de la lesión, de lo que se llamaba la llaga de Oriente, que era básicamente una lesión cutánea. Había una seca y había una ulcerada. En 1756, un señor escocés, Russell, comienza a ver la tal llaga de Oriente, pero él considera que es algo programado. Entonces, en varias ciudades, la llaga de Bagdad, la llaga de Alepo, la llaga de Damasco, varias ciudades del Medio Oriente, él dice como que tiene que ver un poco la geografía con la presentación, una seca y una húmeda. ¿Okay? Ya después de 1800 y resto, lo que asocian es que hay una forma seca que llaman la leishmania trófica y otro que llaman la leishmania máxima, que es la que hace una úlcera, una lesión ulcerada, perdón, también en la zona del Medio Oriente. Para 1903, Leishman está trabajando en de origen irlandés, pero vive en la India, y él es médico y se encuentra por biopsia en los soldados británicos que están en la India, en Madras específicamente, los primeros amastigotos en el vaso de estos soldados. Y él al principio piensa o que es malaria o que es tipo amastigotos de tripanosomas como los que Bruce acaba de escribir en África recientemente. Lo ve, pero no lo reporta. Para 1903, tanto Leishman como el otro señor que está allá, Donovan, se encuentra, Donovan es patólogo, él es de origen escocés, pero nacido en la India, se encuentran en el vaso de los soldados británicos muertos los mismos amastigotos en los macrófagos de vaso. Se hablaba ya de la fiebre de Undum, el calazar, la fiebre de las manchas negras o la fiebre negra en buena parte de la India. Ellos dos reportan al mismo tiempo estos amastigotos en vasos de los soldados, describen completamente la enfermedad y Donovan piensa que es malaria. Entonces, al final, el reporte de los dos es si Ronald Ross, el que describe la malaria y la transmisión de la malaria, el que agarra los trabajos de los dos, dice: esto no es ni tripanosomas ni malaria, esto es algo nuevo que puede estar asociado con esto, incluso con la transmisión, y entonces él le pone Leishmania donovania a esa parásito que estaba en el vaso de los soldados británicos, que se transmitía por aquellos mosquitos que se conocen como flebótomos y que no solo mataba a los soldados británicos, sino que tenía años de conocerse en la India, como calazar, fiebre negra, fiebre Undum. Eso ahí, entonces ya el género Leishmania toma mucha importancia y comienza a verse por diferentes partes. En 1908, en Túnez, los franceses describen una situación muy similar a la que se da en la India, pero solo en niños y en perros. ¿Cómo se llama? ¿Cómo empieza el himno de Francia? ¿Recuerdan? No. A los enfants de la patria, a los niños de la patria. Como hablamos latín, entendemos perfectamente que los franceses le pusieron Leishmania infantum a los niños y a los perros en el Mediterráneo, específicamente en Túnez, para 1908. ¿Ok? Entonces, en el continente americano ya existía esta orfebrería, estos muñequillos de cultura sudamericana muy antigua, en el cual se describía esta lesión deformante, donde se veía que algo que había comido de la nariz y parte del labio, algo parecido a eso, que es la forma cutánea de la leishmaniasis. Ya para 1920, este señor que está acá, que se llama Gaspar Viana, que es un brasileño que trabajó con Chagas, y trabajó con Osvaldo Cruz, y trabajó con Mate también,
están unos italianos describiendo las lesiones cutáneas, ese tipo de lesiones que se dan en Brasil y en buenas partes de Sudamérica, si es la leishmania trópica o la leishmania máxima que hay en el Medio Oriente, específicamente en la zona de Irak, asociada precisamente con las llagas del Medio Oriente, que llamaban así, la llaga oriente. Entonces, Gaspar Viana, por pura morfología, por tamaño y aspecto, es el que dice: ni leishmania trópica, ni leishmania máxima, estas lesiones es específicamente una nueva leishmania, y le pone leishmania brasileña. Y ahora ustedes van a encontrar que hay subgéneros de leishmania, todo lo que es del viejo mundo, y leishmania viana, por Gaspar Viana, todo lo que es del nuevo mundo. ¿Cómo se daba acá? Bueno, acá lo que se daba era originalmente lesiones así en la piel, lesiones muy cutáneas desde hace mucho tiempo, y otras lesiones más delgaditas en las orejas, que se llamaba, por ejemplo, en parte de Mesoamérica, como la lepra de los chicleros, ahí en la parte de Guatemala y México, donde había algo de chicle y estas zonas. La UTA, le decían desde ya el tiempo incaico en Perú, la lepra, la llaga, o bien el término que me imagino que ustedes han escuchado, que es papalomoyo. Ok, papalomoyo es una palabra antigua náhuatl y quiere decir papalolmoyotl, mosquito parado como una mariposa. Entonces ya mayas reconocían que ese bichito era el responsable de transmitir esa lepra, esa úlcera que se le daba a la gente que se metía en la selva. ¿Okay? ¿Se acuerdan que el imperio maya no era un imperio propiamente dicho, consolidado, sino que era muy parecido al imperio griego, que eran diferentes ciudades, estados, con reyes, con sacerdotes, que se pasaban peleando entre ellos? La caída de una cultura tan vasta como los mayas tiene muchas implicaciones médicas o de salud. Agotaron parte de los recursos porque cortaban los árboles para hacer la piedra caliza, se peleaban entre ellos, y también la parte de la salud. Muchos de los cadáveres, todos de los mayas, se han encontrado ya ADN de leishmania, así que posiblemente esa invasión del medio, de los bosques y todo eso, hizo que hubiera desastres naturales y de salud, y finalmente al llegar los españoles no hay ciudades, estados consolidadas, sino que son grupos pequeños de mayas distribuidos por todas partes. Bueno, desde ahí ya se hablaba de eso. Entonces, a manera de resumen, nos encontramos un parásito distribuido prácticamente por todo el planeta, que se transmite por los flebótomos, que puede afectar al perro, y que en el humano tiene diferentes presentaciones. Uno, y la que se describe primero, por eso género, la de la India y buenas partes de África también, fiebre negra, fiebre de Untún o calazar, que es lo mismo en indio, manchas negras. ¿Okay? Y ahí es donde la escriben Leishman y Donovan, y vean algo que aquí dice: va a vaso, o sea, es sistémica, es la forma visceral. ¿Okay? Va a ir a vaso, en vaso, se lo encontraron ellos. Acá, en el continente americano, en muchas partes, por Irak, perdón, por Siria, Irak, Siria, un poquito de Jordania, era lo que llamaban la llaga de Oriente, y esa es la leishmania trópica y la leishmania máxima. ¿Okay? Y en el continente americano, la forma típica ulcerada, que es la leishmania cutánea, ulcerada, y la forma mucocutánea, que es lo que se llama la forma de leishmania, y que lógicamente destruye, y que ya estaba en este continente hace montones de años. Ahora sí, la del Mediterráneo, que le pusieron los franceses, Leishmania infantum, afecta a niños y perros. ¿Okay? En 1930, un señor Lobo das Chagas y Márquez agarran, porque ya en Sudamérica se sabía que había una forma visceral, y se suponía que tenía que ser alguna de las que había en el viejo mundo, ya sea la infantum o la donovana. Agarran muestras de pacientes con leishmania visceral en Sudamérica, que se había escrito en 1913, 1915, por ahí, hasta Chagas había escrito en el Amazonas esa forma visceral, se la inoculan a ratones y no funciona. No funciona como otras partes del mundo. Entonces ellos dicen, la forma que genera la leishmania visceral en Sudamérica no es la misma del viejo mundo, no es la del Mediterráneo. Entonces le ponen leishmania chagasi. Y por un montón de años se quedó así, como si la del viejo mundo y la de Sudamérica fueran diferentes. ¿Ok? Ya, pues ya lo vamos a ver. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? ¿Con género leishmania?
y un poquito de historia, nada más. Dice, resulta que el vector es Lutzumia en el continente americano y el género Plebotomus en el viejo mundo. Ahí esto se terminó de escribir básicamente cuáles eran los agentes y todo. Hasta 1941 se tenía básicamente una lista de vectores y resulta que ya cambió. Y se van a encontrar ahora con lo que viene nuevos agentes descritos, nuevas especies descritas. Desde las momias de Egipto tenían lo que les dije, la llaga de Oriente, las momias también, y la cerámica precolombina ha demostrado la presencia del parásito desde hace montones de años, tanto en América como en el viejo mundo. La lepra de los chicheros del comité, en 1500 en Irak se describe, entre 1892 y 1998 Russell, el escocés, describe, pero lo escribe como algo muy grave. La llaga de Alepo, la llaga de Bagdad, la llaga de Siria, etc. ¿Okay? Damasco, perdón. Y luego, Leishman y Donovan lo describen y es una cosa que dice que es. Gaspar Viana en 1909 en Brasil, es el que dice, no papá, esto es una nueva Leishmania propia del continente americano, algo que toda la vida ha habido, pero es diferente. Y en 30 se describe la Leishmania Chagassi, luego pasa a ser Leishmania Phantom Chagassi y finalmente se sabe, y ya cierro acá, que lo que tenemos acá, que provoca forma visceral en Sudamérica, forma atípica en Centroamérica, es la misma Leishmania Phantom que viene del Mediterráneo, que se vieron los barquitos con soldados portugueses, españoles y sus perros, y en Centroamérica es diferente, por eso lo vemos más adelante. Listo, hasta ahí. 98 países endémicos, 350 millones de viejos estamos en riesgo, 14 millones de viejos tienen Leishmania, y hay más o menos entre 900.000 y 1.700 de casos nuevos por año. Los casos nuevos, generalmente, vean, Afganistán, Argelia, bueno, África y Medio Oriente principalmente, la parte de la India, Bangladesh, que es de los países más contaminados del mundo, ¿no es cierto? Bolivia, Brasil, Colombia y por acá está Perú. ¿Ok? Si no se trata, la gente, por la Leishmania visceral, entre 20.000 y 30.000 se van a morir, eso es ley, para que vean qué descuidada que es y qué poco importa. Hay mucha gente que no va a recibir tratamiento por Leishmania visceral, que se puede tratar perfectamente, pero igual se van a morir. Y sí, es la forma visceral. De la forma cutánea no nos vamos a morir. El mayor de mis tíos y la muchacha que me cuidó a mis primeros 5 años, mi nana, por decirlo así, allá en los 70, en el siglo general, tenían el cachete marcado, por cicatriz del papalomoño, como decían ellos mismos. ¿Ok? Tiene que ver 70 en la zona sur. Y lo que hacíamos los maiceros de Pérez era ir al bosque para comprar frijol y sembrar maíz, cosas de esas, ¿verdad? Bueno, igual pasó en Acosta, igual pasó en San Carlos, y ahora hubo un brote cuando la gente se metió a Cruzitas. A Cruzitas. Y resulta que dijeron que era un disparate de casos positivos que era que los calabos se metían a Cruzitas cuando ya tenían papalomoño y ellos que lo vieran en pala, pero después le daba miedo que llegaran, después iban para la ciudad Quesada y después iban para Cutris, que los atuvieran en todos los sectores, comenzaban a reportar casos y era el mismo carajo, en que estaba yendo a todos los ceballos. Por miedo a que le cayera o que lo llevara, me andaba huyendo, ¿verdad? Es ilegal todo el asunto. Entonces ya eso fue en ese caso. ¿Okay? La urbanización tiene que ver, pero ya es más esta parte, ir bien con eso. La invasión de las zonas silvestres, de hacer senderismo, el alterar el medio ambiente más que la urbanización. Cuando hay SIDA se vuelve grave y puede ser mortal, incluso las formas que normalmente no serían mortales, y vamos a ver por qué. Y en algunas zonas urbanas, así ya, el uso de drogas, otras carajadas en partes del Mediterráneo, Grecia, Portugal, Italia incluso, y el Medio Oriente. Al final, si ustedes se ponen a pensar, lo que hicieron, que prohibir la venta de jeringas para ver si la gente dejaba las drogas, no funcionó. Lo que hicieron era compartir la jeringa, se disparó el SIDA, se dispararon un montón de cosas más, por ejemplo, la Leishmania. Y como dice la función de la vida, hay una jeringuita de trabajo, pongamos ya lo de Madrid. Bien. Y es una enfermedad ocupacional, soldados, guardaparques, etc. Los soldados gringos llegan puestos llenos de Leishmania cuando están en Oriente y un montón de casos más acá, de gente cuidando fronteras, tipo guardaparques, etc. Una enfermedad ocupacional es lo más común.
¿Ok? Entonces, ¿qué hay de lado acá? ¿Cómo es acá? Las formas, estas, hay dos que son de acá. Esta forma, que es el protocolo típico, una lesión ulcerada de bordes encruzados y blanquecinos. La forma atípica, que esto se da en Guanacaste, y resulta que es la misma Leishmania infantum del Mediterráneo, de Sudamérica. La forma cutánea, la forma formante y la forma visceral, al azar, ahí está. Que es este libro aquí, ya tienen ahí en África, etcétera. Bueno, el norte de África en el caso de la Leishmania infantum. ¿Okay? Sí. ¿De estas cuántas que se va abajo todas? Ok, la visceral, aquella del niño, y sí, la forma visceral, lo que pasa es que hay varias especies que hacen eso. La más grave, que es mortal, la mayor cáncer es la Leishmania donovana. La otra, que se hace en forma visceral, es la Leishmania infantum del Mediterráneo, que también hay acá. ¿Okay? Y la forma típica es el bollo, que es también Leishmania infantum, pero acá en Centroamérica. Y digamos, donde me pique el mosquito, ¿me va a hacer la lesión o...? Sí. Ahí viene. Sí. ¿Ok? Pero se llega a distribuir o no, solo la lesión. No la lesión. Digamos, hay las formas propias del continente americano, lo más común es eso. Forma cutánea y forma mucocutánea. ¿Ok? Pero sí se puede extender aquí. Esa. Ajá. Tiene que haber un piquete, no es que te por todos lados. De Infantum era lo que en Costa Rica, ¿verdad? Ajá. En Guanacaste. Sí. Eso es Leishmania infantum atípica. Esa es la de Guanacaste. Ahora, esta hay en casi todo el resto del país. Hay en Cruzitas, en Talamanca, en Pérez, en Acosta, Cortés. El año pasado una muchacha, ¿Sí? sí, entonces era Siquirres. Siquirres o Guapis, ¿verdad? No, es más, ella sí es como de Siquirres, por ese lado. Sí. Ariari. Nuestro querido amigo y colega Andrés Aguilar. Tú, también. Pero vieras que a mi hermana le dio y ella tenía una lesión parecida a esa, pero digamos, estaba en tratamiento y no respondía. Y entonces era porque tenía la lesión y se estaba expandiendo. Ok, hay otra cosa, eso sí puede pasar, pero tiene que haber algo más de promedio. En este caso, en los bordes está el parásito. El mosquito lo inyectó y se mantiene acá. Si no hay una reacción tipo celular en esta zona, se van haciendo nuevas úlceras. Pero no es que se distribuye por todo el organismo. Va a macrófago, pero no en ese tipo de cosas. Eso ya ha pasado. La lesión se hace grande, pero no se hace un montón de... No, o sea, se va expandiendo, puede ser que esta se reduzca por tratamiento, pero se haga otra cara. Eso sí puede pasar. ¿Okay? Ahí está el ciclo un poquito porque quiero que se lleven esto y acuerdan que llega vimos tripomastigotos, amastigotos y mastigotos. Aquí solo hay dos: promastigotos y amastigotos. En todos los vertebrados lo único que va a haber son amastigotos, nada más. Y lo que es flebótomo inocula son promastigotos, que es la forma flagelada. Solo en los mosquitos, en los flebótomos, perdón, y en los medios de cultivo ustedes encuentran esta forma que son los promastigotos. El flebótomo pica y se lleva a mastigotos, los cuales en su intestino se van a replicar. Dependiendo del lugar, los del viejo mundo son diferentes a los de América. En el intestino medio, el flebótomo, los del viejo mundo se replican y se devuelven y se quedan en la válvula estromodal. Cuando el flebótomo pica, se abre la válvula y los inocula. Esos son promastigotos. Los del continente americano se van hasta el final del intestino y resulta que son tan cabrones que ahí hacen intercambio de genes. Por eso, el seguimiento de ADN, o el seguimiento histórico, por decirlo así, de las leishmanias del continente americano, como dijo un doctor que hizo la maestría en Brasil, está haciendo el doctorado, le tomó la palabra, pero digo así, así, al menos lo digo así, es un carajo muy caro, muy biólogo que hicimos mucho, como hemos logrado realizar muchos trabajos, y él está trabajando en eso, en el ADN de las formas de Sudamérica, y así, con esa palabra, es como es. Porque los cabrones se hacen un intercambio genético, además de replicarse en la parte posterior del intestino. Después se devuelve, se queda igual la válvula estomacal y cuando el flebótomo pica, Y no se transmiten sus crías.
¿Ah? No hay transmisión transovárica. De momento. Por la babesa. Ahí está otra forma de verlo, chavalotes, con un ciclillo parecido que teníamos. Donde ven acá está el gárgero que se come es un mastigoto y los binoculares son un promastigoto, ¿verdad? Pero después de eso, este cabrón hace toda una replicación, se distribuye, se aumenta en cantidad y implica promastigotos, que es lo que estamos viendo acá. Aquí está, que se lo comen los macrófagos, ya sea que se quede a nivel cutáneo o bien, y vean lo que está acá. Esto quiere decir que es un vaso que está pasando esta barrera de la piel y los macrófagos sanguíneos se lo llevan y pasan a otros órganos, hígado y vaso, que es como tenemos la forma visible. Únicamente está el humano y vean que todo lo que tienen acá de vertebrados solo hay un mastigoto. Y la mayoría entra dentro de los macrófagos y las rompen el macrófago para liberarse y distribuirse. Hay roedores metidos ahí perezosos, históricamente un reservorio, más ratoncillos, el perro también, en el caso de Ismael infanto, y en el caso de Ismael romani, humano y humano. No hace falta que haya ningún otro bicho. Humanos. Sí. En el caso de los humanos que tienen comportamiento de la droga, es muy La forma visceral. pero se va por el Vaso de hígado. No hay proteína, hay una anemia, pero no es tan grave y no hay proteína. Ven acá otra forma de representar los ciclos, parte de lo que yo les comentaba. Tenemos acá las personas, tal vez haciendo minería o cultivando o colonizando nuevas tierras que van a ser, algo así, los ranchitos, las casitas, los flebótomos, y eso es algo muy importante. El flebótomo, a diferencia de otros mosquitos, de Matócera, no necesita de agua. Sus larvas se desarrollan en materia orgánica. ¿Qué es materia orgánica? Mangales, donde hay carambola, gallineros con todo el cuitero bajo, letrinas, cuando había letrinas, y lugares así de alta humedad y mucha materia orgánica. Además, al flebótomo le gusta comer aves. Las gallinas no le transmiten nada, pero sí mantienen poblaciones de flebótomos altas. No solo por la fuente de sangre, sino porque tenemos en el cuitero la posibilidad de que se desarrollen las larvas que son larvas que no ocupan agua, ocupan estar en ese tipo de tierra. Lugares donde hay mucho mango, donde hay carambola, orgánico, exactamente. Ahí es donde ellos se desarrollan. Entonces vean acá que tenemos. Tenemos el perro cazando bichillos, tenemos muchos animales silvestres, filantrópicos, y tenemos al flebótomo picando a todo el mundo y finalmente afectando al humano que está viviendo ahí. Es un bicho mal volador, oscila, el vuelo, cuando llueve no sale, es crepuscular, entonces sí puede ser que pique de noche y provoque las lesiones, o bien cuando la gente está apiando el bosque para sembrar algo, ahí es donde se da la infección. ¿Ok? Ahí sí. Bueno. No entendí lo de la parte orgánica. Él, digamos, produce en las heces de las gallinas y no necesita agua. Voy. Si vos tenés, por ejemplo, aedes, culex, anófeles, son larvas 100% acuáticas. Ahí es donde se desarrollan. Flebótomos y Luxomia, que son los dos géneros, viejo y nuevo mundo, respectivamente, se desarrollan en materia orgánica. Cuando colonizamos las tierras para hacer cultivos, lo primero que hay que tener es el excusado, la letrina. Y lo segundo, la casa está en alto y generalmente la pila drena al piso y ahí está el agua y ahí el agua y quedan los frijoles, el arroz y todo lo que estaba yo lavando en los platos queda ahí. Además, es un gallinero y ahí todas las gallinas durante la noche que se dan. Esos tres ambientes, por ejemplo, son ambientes completamente llenos de materia orgánica donde se tienen que desarrollar esas larvas, no es en agua. Se desarrollan ahí en esos lugares. Ya después, si tenemos cultivo de mangos o carambola, ahí donde caen también hay mucha materia orgánica y ahí es un sitio ideal, un caldo de cultivo para estas. Pero entonces necesita las dos, agua y orgánico. No. El género de Luxomia, o sea, los flebótomos en general solo ocupan materia orgánica. Lugares no completamente secos, sino con materia orgánica. ¿Okay? Porque se transmite solo por flebótomos. ¿Okay? No es por culex, ni aedes, ni anófeles.
Bueno, en perros tenemos ya en 92 países del mundo. En 50 países están los perros infectados y hay 15 millones de perros aproximadamente infectados. El principal reservorio es el perro. El perro nunca se cura, por decirlo así. Tiene que tener tratamiento constante para no tener amastigosos en piel y que sean fuente para el rebote. Hay brotes recientes en Europa y Sudamérica, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Yo he ido 2 veces en mi vida a Uruguay, pero hay perros que no se pasan veces más porque Uruguay pasa, pide prueba de semana negativa para que lleve el perro a pasear a Uruguay. Y yo conozco un perro que yo 6 veces. O sea, todos los años no se van para allá, no sé si era de Claudio Shisha, ¿qué será? Pero todos los años llegan y piden la prueba de Ismania para el perro porque van para Uruguay. Y ya la tienen. Y el problema sí, aquí es que no se ha pedido más. ¿Ok? Ahora, esto tiene que ver, ya llegamos al final, como les dije, la forma típica, esa forma que hay en Guanacaste, que son bombitas, y el problema es que la gente no se siente tan mal, no va a que lo curen, sino que se las deja, se rasca, vámonos. Esa es la misma que hay en el Mediterráneo. En Portugal, en España, en Italia, en esa parte de Francia, que se dio por primera vez en 1908 en Túnez, en Marruecos, en Argelia, ¿qué más que hay? Egipto, Túnez, Libia, Argelia, Marruecos, Grecia, ¿verdad? Allá, Turquía, toda esta parte, Jordania, Siria, Israel, todo eso, ahí hay, y es la misma. Es que los chiquitos de los 70 no teníamos internet, llevábamos con mapas. Ok, esa misma se vino en un barquito lleno de soldados portugueses, españoles y sus perros. Se vino para acá y se adaptó en Sudamérica. En Centroamérica se supone, y eso es lo que vamos a ver más adelante, que es algo más reciente. No es excepción todavía, pero sí va evolucionando. Esa misma, acá en Centroamérica, provoca la forma que se llama típica o bombitas. Y había costado mucho que aparecieran perros positivos en Centroamérica, pero eso cambió. Dije que hacer algo nuevo para este año, ¿verdad? Sí. Ok. Ahora, los perros, el problema es que el 60% son asintomáticos. Eso ya me mandaron a corregirlo. Si usted se siente mal, me dice, es que me está doliendo la garganta, estoy muriendo, algo así. Eso es un síntoma. Un síntoma es un malestar expresado. Pero no me dice, man, estoy muriendo, lo que me puede hacer es cara. Entonces son signos, ¿ya? Entonces, la palabra correcta es perros subclínicos, ¿ya? Por definición. Entonces, corrigen eso ustedes ahí y después la doctora se los evalúa. ¿Ok? Entonces, la mayoría de los perros no tienen signos. Y hay de 5 a 10 que sí pueden estar enfermos y depende de la gravedad se decide si se tratan o no. ¿Cuándo sí? Pues cuando realmente son la fuente del reservorio del parásito. ¿Okay? Aquí está. La respuesta inmune responde a la enfermedad y a cómo se va a ver el proceso. Ya te lo dejo muy gráficamente. Este es el tratamiento para perros y para humanos, misma que nada. Y estos dos, este es el que se usa en algunas partes del mundo de aplicación obligatoria para que el perro no tenga parásitos circulantes, pues no se debe. ¿Okay? Hay vacuna y los collares son preventivos porque evitan que el rebote un pico. Son referencias. Entre otras cosas, hay países donde el collar es obligatorio. Los soldados gringos consiguiendo donaciones en el barrio para llevar carajadas a Irak, a Afganistán, y se le regalaban a los chiquitos para que les dieran los perros desparasitantes, vitaminas, collares. Y así de rebote se dieron cuenta que cuando los perritos tenían collar, había menos leishmaniasis en niños que los perros que no tenían collar.